OPART. Son las siglas en inglés de Out of Place Artifact, que viene a significar, traducido al castellano, artefacto fuera del lugar. Para aquellos que no estén muy familiarizados con la palabra OPART, lo definiré de una manera muy simple. Un OPART es el término que se le da a una amplia variedad de objetos o restos arqueológicos, que en definitiva presentan una serie de anomalías. Estas anomalías son por lo general que directamente esos objetos no deberían de estar ahí, debido a su antigüedad y tecnología. Lo que viene a ser es que, como ya sabemos, la historia del pasado que han escrito los historiadores ortodoxos es inamovible, y han creado una serie de teorías especulativas que, por más que se demuestre que no son así, ellos las respaldarán. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú decides dedicarte a la arqueología, a la ciencia, a la historia o a la biología, tienes que aceptar una serie de teorías del pasado tal como está escrito. En estos campos, jamás podrás estudiar el pasado y dar una teoría diferente. No se te permitirá contradecir una sola palabra, y si decides ampliar tus horizontes hacia otras perspectivas, serás inmediatamente ridiculizado y rechazado por el resto. Y en caso de que alguien haya invertido en ti, inmediatamente te cerrarán el grifo y dejarán de financiarte. Dejado esto claro y le pese a quien le pese, hemos estado investigando una serie de OPARs que queremos mostrar como ejemplo, para que todos veamos el significado y lo importante que es echar la vista hacia el pasado y preguntarnos si realmente la historia es como nos la han contado. Nos daremos cuenta de que hay algo que hace invadir la duda y que no sabemos nada de lo que realmente pudo ser el pasado. Nuestro planeta Tierra tiene una edad aproximada de 4.470 millones de años. El ser humano en comparación lleva un tiempo insignificante. ¿Verdaderamente podemos pensar que lo sabemos todo acerca de nuestro pasado? ¿Alguien puede asegurar que no ha habido una o más civilizaciones antes que la humana? Pues parece ser que los científicos e historiadores oficialistas lo saben y lo pueden explicar todo. Debido al gran número de OPARs que existen, hemos decidido hacer varias secciones, porque si no el vídeo puede durar hasta horas. Así que en los siguientes vídeos de OPARs nos ahorraremos toda la introducción, y partiremos sabiendo de lo que es un OPAR, por lo que directamente enseñaremos los ejemplos. En esta ocasión he elegido una serie de hallazgos relacionados con cráneos y huellas, que podrían poner en duda la existencia de otras civilizaciones anteriores a la nuestra. Estos son los hallazgos imposibles, la historia olvidada, la arqueología prohibida o la cruda realidad de un gran descubrimiento olvidado en la esquina de un museo. En primer lugar nos encontramos con estas huellas. Fueron descubiertas en una mañana de 1968, cuando el coleccionista de fósiles William Neister, acompañado de su mujer e hijas, no podía creer lo que estaba viendo. Se encontraba realizando una excursión en la comarca de Antelope Springs, Utah. Este coleccionista estaba recogiendo diversas muestras de trilobites, que son una especie de crustáceos prehistóricos. Una de sus hijas fue la que encontró en una roca lo que aparentemente es 2 pisadas de calzado humano. Las huellas están perfectamente definidas, y se puede apreciar que son un tipo de zapato puntiagudo en su extremo. Las medidas de estas pisadas son 32 centímetros de largo, 11,25 centímetros de ancho y 7,5 centímetros de profundidad máxima en el talón. Hasta aquí podíamos pensar que no tiene nada de extraño, pero como veis en la fotografía, se ven 2 recuadros. Ambas huellas son del pie izquierdo, del cual se aprecia un negativo tridimensional. Lo que en un principio le pareció al señor William Neister y más tarde se demostró, es que aquella persona había aplastado con el talón de su pie izquierdo un trilobites, hecho que dejó perplejo en su momento a William y más tarde a otros investigadores. El punto por lo que esto es un hecho increíble es que los trilobites dejaron de existir hace 440 millones de años, situando esa pisada en al menos esa edad. Este hecho es inconcebible según los expertos, ya que la ciencia oficial sitúa la aparición de la especie humana hace unos 3 millones de años y cifra la aparición del primer calzado primitivo en 25.000 años. En julio del año 2000, Alvis Delk y James Bishop trabajaban con piedras calizas del Cretácico, cerca del río Palaxi, en Texas. Allí descubrieron, como vemos en la imagen, una huella humana pisada por la huella de un dinosaurio. La huella humana mide 28 centímetros y coincide con 7 huellas que venían precedidas en el mismo terreno. Este increíble fósil deja entender que en algún momento del pasado una especie humana convivió junto a dinosaurios, alcanzando una edad de al menos 65 millones de años. Esto por supuesto fue ridiculizado y puesto en duda, por lo que el fósil
fue transportado a un laboratorio profesional, donde 800 rayos X realizaron un procedimiento de tomografía computarizada. Los técnicos del laboratorio verificaron la comprensión y las características, tanto de la huella humana como de la del dinosaurio. El resultado fue simplemente escalofriante. Esta prueba eliminaba cualquier posibilidad de que las huellas fueran talladas o alteradas, y no deja lugar a dudas de que las huellas son del Cretácico, un periodo que oscila entre 145 y 65 millones de años. La respuesta de los científicos fue rápida, alegando que nunca ha habido una asociación de los dinosaurios interactuando con humanos. Sin embargo, en vez de abrir los ojos y ver lo que ahora mismo se ve en la imagen, muchos de los paleontólogos y científicos que tenían relación con el caso prefirieron guardar silencio. Posteriores análisis han seguido revelando datos, por lo que se pudo verificar así el peso del humano, la distribución del peso, la locomoción hacia adelante o el balanceo de los pies. Se sabe que la huella del dinosaurio pertenece a un Acrocanthosaurus. Medía 6 metros de largo y 2,5 metros de alto. Caminaba encorvado y su peso era de varias toneladas. Por otro lado, tenemos casos de cráneos antiguos con orificios de bala, que para el que esté algo metido en el tema seguro le sonará. Uno de estos casos es el llamado cráneo de Broken Hill. El hallazgo ocurrió en 1921, cuando los trabajadores de una mina de zinc se percataron de la existencia de una galería que conducía a la entrada de una caverna. Allí se encontraron numerosos restos de hombres prehistóricos, entre los que se encontraba el cráneo de la imagen. En un principio, se dudó sobre si pertenecía a la categoría de Homo heidelbergensis. Incluso, se dudó de si era un homínido debido a su enorme tamaño. Actualmente, la especie del homínido sigue estando en duda. Pero centrándonos más en el cráneo, lo que sorprende es que tiene 2 agujeros aparentemente de bala, siendo un orificio de entrada y otro de salida, situados de forma simétrica en el hueso temporal izquierdo. En un principio, se especuló con la posibilidad de que fuese una trepanación, pero esa hipótesis se acabó descartando tras los análisis. Estuvo un tiempo en duda, y al final se concluyó que los agujeros en cuestión no tenían una explicación lógica. La trepanación es una práctica muy antigua practicada por el hombre, tanto por cuestiones médicas como religiosas. Este hecho no explicaría la presencia de un segundo agujero, mucho más grande que el primero, y hallado siguiendo una trayectoria, exactamente como lo haría una bala o un proyectil disparado con una velocidad que solo un arma es capaz de hacer posible. Además, el que el segundo agujero sea más grande es otro factor que apoya el que ese cráneo fuera perforado por un proyectil, ya que siempre el orificio de salida es más grande que el de entrada, debido a la velocidad y a la presión que ejerce contra la materia cuando se introduce en el cráneo. Aunque en un principio los científicos estimaron su antigüedad en 10.000 años, posteriormente, y gracias a las técnicas de datación más modernas, se ha establecido la antigüedad de los restos en 125.000 años. La explicación de la ciencia después de saber todos estos datos, hacer pruebas científicas y consultar con expertos en balística ha sido el silencio, ya que simplemente, con el planteamiento de que la única raza humana que ha habitado este planeta es la actual, no se puede dar una respuesta. Otro caso que hace pensar que alguien portaba armas en la antigüedad es el del cráneo de Moyà. Este cráneo debe su nombre al pueblo donde se encontró. Moyà es un pueblo de unos 5.000 habitantes, que se sitúa cerca de Barcelona, España. Fue en la Cova del Tol donde se halló este increíble cráneo. Esta cueva tiene 1.148 metros de profundidad. Fue ocupada por los primitivos neandertales y por posteriores asentamientos. El ejemplar en cuestión se trata de la especie Cro-Magnon, que vivió en esa zona hace 10.000 años. Murió con una edad aproximada de 60 años, lo cual era una edad muy avanzada para la época. Al parecer, tenía diversas enfermedades, como artrosis reumática y osteoporosis. El esqueleto en general se halla muy bien conservado, pero lo que sin duda llama la atención es la perforación perfectamente circular que puede observarse en el centro del hueso frontal del cráneo. Como en otras ocasiones, las especulaciones rozan lo surrealista, ante teorías como que una piedra rebotada fortuitamente pudo hacer eso, o fue un cúmulo de circunstancias que dieron lugar a que alguna punta de lanza o algún utensilio cobrara velocidad de alguna manera y se estrellase contra el cráneo. A pesar de que lo primero que piensa una persona es en un proyectil, merece la pena pensar en ciertos detalles.
Uno de esos detalles es que si hubiese sido con una piedra u otro utensilio, dicho traumatismo debería de haber dejado astillado el hueso y, desde luego, producido un orificio más irregular. También se apuntó la posibilidad de una trepanación, pero el tamaño del agujero e incluso su situación descarta la hipótesis. Una cosa que se extraña es que aunque el orificio corresponde a un típico impacto de bala, el cráneo no tiene orificio de salida. Sin embargo, observándolo en detalle, el agujero claramente es producido desde el exterior. Se puede observar que existe una clara curvatura hacia dentro del orificio, y puede diferenciarse un ligero ángulo de entrada de derecha a izquierda. Todo esto sumado a una regularidad exacta, una redondez perfecta y a la limpieza de todo su conjunto, sugiere una herida traumática producida por el impacto de un objeto cilíndrico o circular a gran velocidad. El que no exista orificio de salida puede explicarse con que la teoría de la bala nunca se tuvo en cuenta, y al producirse el hallazgo no se buscó nada parecido al proyectil. Además, la corrosión, debido al tiempo transcurrido, hubiese deformado por completo el objeto que hizo el orificio, pudiéndose confundir en el lugar donde se encontró el cráneo, con una piedra o algún tipo de mineral. Se diga lo que se diga, los expertos en balística lo dejaron claro, y ese cráneo no deja de ser una mera curiosidad olvidada en una vitrina de un museo. El último caso que tenemos en esta primera parte de O-Parts es el de este cráneo. En este caso, como vemos, no es la calavera de un humano, sino la de un bisonte. Dicho cráneo se encuentra en el Museo de Paleontología de Moscú. Puede observarse el esqueleto de un bisonte, y en su cráneo algo familiar que hemos visto en los dos casos anteriores. Efectivamente, se trata de un agujero perfectamente redondo, el cual tuvo que ser realizado por el impacto de un proyectil lanzado a gran velocidad. Si los científicos oficiales y arqueólogos lo encontraran hoy en día, no tendrían dudas y apoyarían sin ninguna duda la teoría de un disparo de bala. El problema es que este animal es originario de Yakutia, situado en la Siberia oriental. Según las dataciones, este bisonte vivió en aquellas latitudes hace unos 70.000 años, cuando el hombre, según la historia oficial, no pasaba de ser un neandertal. Por supuesto, los académicos y teóricos oficialistas tienen sus versiones de los hechos, y han postulado que la causa de este orificio puede deberse a causas naturales. Parece ser que la causa natural que dicen pudo ser es un pequeño meteorito, lo cual se convierte en una teoría descabellada, cuando informándose mínimamente se darían cuenta de que un meteorito de esas dimensiones, al perpetrar en la atmósfera directamente, se desintegraría, eso sin contar que debería de ser esférico, y enfrentarse a la tremenda casualidad de ir en la dirección adecuada e impactar, justamente, en la frente de un bisonte. Lo que sí está claro es que aquello que impactó en el cráneo de este animal le produjo la muerte. Buscando otras alternativas, pensaron en que el orificio fue causado por algún utensilio de cazadores neandertales de aquella época, lo cual quedó descartado, ya que el orificio presenta de nuevo la limpieza típica de una bala. Un arma de caza, además, hubiese dejado el cráneo destrozado. El agujero sería irregular y debería de presentar grietas alrededor. Entonces es cuando nos queda una pregunta en el aire. ¿Quién cazaba bisontes hace 70.000 años con armas de fuego? Recordamos que la pólvora fue descubierta por los chinos en el siglo IX para crear fuegos artificiales y armas, aunque no armas de fuego como las que podemos encontrarnos hoy en día, ya que fue en el año 1200 cuando los árabes y griegos lo introdujeron en Europa. Viéndolo visto y sabiendo estos datos, solo nos quedan dos opciones. O bien el niño tenía una máquina del tiempo, o en un pasado muy remoto, las cosas no son como cree la ciencia oficial, donde quizás era habitual encontrar razas de hombres con una tecnología superior a lo que se piensa. Y si no ese es el caso, la enigmática, pero no por eso imposible, de haber sido visitados por seres venidos de fuera de nuestro planeta. Dicho esto, que cada cual adopte la conclusión que más se acerca a sus ideales, y sin más, en otra ocasión seguiremos mostrando más hallazgos imposibles, también llamados objetos fuera de su tiempo.